Salud y Ambiente. En Estrategia Salud y Ambiente entrevistamos a... En Estrategia Salud y Ambiente entrevistamos al médico especialista, especialista en medicina interna, en gastroenterología, es desarrollador del programa MDB15, además trabaja de honor en el hospital de Chipoleti, que es donde él reside, y bueno, y tenemos el gusto de saludar al doctor Facundo Pereira. Muy buenas tardes, Facundo. Elisa Soto y Gabriela Ensink, acá en Estrategia Salud y Ambiente. ¿Cómo estás? Elisa, Gabriela, muchas gracias por invitarme. Estoy muy bien y contento que me hayan llamado. Buenísimo, muchas gracias, Facundo. Bueno, empezamos quizá con la pregunta, digamos, digamos más general, pero también la que queríamos hacer para arrancar. ¿Qué es la celiaquía? Justamente aprovechando tu expertise, explicarlo en fácil, porque vos lo hacés. ¿Qué es la celiaquía? Es una enfermedad autoinmune. Esto significa que el cuerpo ataca al propio cuerpo, que se desencadena cuando comemos gluten, algunas personas con predisposición genética. Esto hace que estos genes que uno nace, que predisponen a pelearle al gluten, en algún momento de la vida se activan y uno empieza a dejar de tolerar el gluten, y cada vez que el gluten entra al intestino, libera citoquinas tratando de pelearlo y que terminan autodestruyendo sus vellosidades. Entonces, es una reacción que genera esta proteína tan frecuente en el trigo y también en la cebada, un poco en la avena y en el centeno, que puede generar muchos problemas de salud, los digestivos, diarrea, gastritis, inclusive constipación, pérdida de peso, anemia, problemas en las menstruaciones, infertilidad, osteoporosis, y también, desgraciadamente, hay un poquito más de posibilidad de tener cáncer de intestino delgado en esta población. Facundo, Gabriela Ensink te saluda, y aprovechando que hoy es el Día Mundial de la Celiaquía y se están haciendo muchas campañas de difusión, nos llegó una información que dice que 8 de cada 10 personas que tienen celiaquía no saben que la tienen. Exacto. Mira, eso es muy cierto, pero también es mucho más contundente esta información que te voy a dar, que cada un celíaco hay 20 sensibles al gluten no celíacos. Y esto hace que hay un celíaco cada 250 argentinos, pero cada 10 argentinos hay 3 sensibles al gluten o 2 sensibles al gluten no celíacos. O sea que, si bien la enfermedad celíaca es frecuente, es mucho más frecuente y afecta a la mayoría de nuestros contactos, esto de tener la sensibilidad al gluten no celíaco. Y esto, lo malo es que muy poca gente todavía lo conoce, inclusive hay médicos que todavía no están tan familiarizados con este concepto. La enfermedad celíaca tiene más o menos 50 años desde que se descubrió. En cambio, la sensibilidad al gluten, este trastorno tiene más o menos 8 años, así que es todavía nuevo, y si bien el cuadro clínico es un poquito más leve, también puede generar síntomas como dolor de cabeza, hormigueos, erupción en la piel, cansancio, dolores articulares, ansiedad, depresión, dolores en cualquier lado del cuerpo y problemas de alergias, infecciones recurrentes. O sea, es un cuadro clínico muy vasto el que genera la sensibilidad al gluten, que si bien es muy parecido a la enfermedad celíaca, a mí me gusta, si bien hoy es el día de la enfermedad celíaca, tenemos que también hablar de esta entidad que es mucho más frecuente, y la mayoría de los oyentes hoy seguramente saben de algún caso, y si no lo saben también estaría bueno levantar sospecha, ¿no? No solo de la enfermedad celíaca, que es fácil de diagnosticar, porque hoy con un examen de sangre lo haces. A eso iba, porque ¿cuáles son los síntomas o cómo te das cuenta? Y si en este caso lo que estás hablando de la sensibilidad al gluten puede derivar en una celiaquía, ¿o son dos cosas diferentes? No, son dos cosas diferentes. El celíaco va por un tipo de anticuerpo que se llama IgE. En cambio, el sensible al gluten tiene anticuerpo IgG. No daña las velocidades, difícilmente da anemia, difícilmente da osteoporosis, difícilmente da cáncer, pero también genera todo un tema importante. Igual a tu pregunta, ¿cómo diagnosticamos un celíaco? La sospecha clínica. Personas con síntomas digestivos de larga data,
fatiga, algún que otra anemia, ya eso tiene que levantar una sospecha y ir al médico y pedirle que no haga un test de celíaco. Ahora, si da negativo, ¿qué pasa? Bueno, ahí tal vez si la persona tiene noción de que el gluten le hace mal, también al retirar el gluten puede mejorar y al reintroducirlo puede empeorar, y ahí hacemos el diagnóstico de que el paciente no es celíaco, pero es sensible al gluten no celíaco o intolerante al gluten no celíaco. Así que es muy importante hoy en el día de la celiaquía hablar de la celiaquía, pero también hablar de una entidad mucho más frecuente, mucho más prevalente, que afecta a la mayoría, en realidad afecta a 1/3 de los latinoamericanos por lo menos, que es la sensibilidad al gluten no celíaco. Facundo, hablando justamente de esto de la sensibilidad al gluten y también de la celiaquía, ¿hay alguna vinculación, digo, que podría llegar a ser otro síntoma? Porque, digo, en el común de la gente está muy difundido, hay personas que te dicen, tengo el colon irritable, ¿no? Y le varía las deposiciones de blandas a duras, o sea, o constipaciones o diarreas. ¿Eso puede llegar a estar vinculado? ¿Puede ser también una señal de que tengo intolerancia al gluten o que puedo incluso ser celíaca? Sí, por eso te decía, cualquier síntoma digestivo, de gastritis, colon irritable, diarrea, cualquier síntoma digestivo el médico tiene que pensarlo, en especial si no mejora con los tratamientos convencionales, si el paciente tiene síntomas en muchos órganos, como te decía al principio, caída de pelo, visión borrosa, afta, dolor en los ganglios, inestabilidad anímica, dolor en las plantas de los pies, síndrome de pierna inquieta, infertilidad, o sea, es muy vasto la afección del gluten, porque ¿sabes lo que hace el gluten? Altera la permeabilidad del intestino y eso hace que filtren toxinas a la sangre y ahí generan inflamación crónica a bajo grado, que es un sistema inmunológico hiperactivo que libera citoquinas que van a inflamar todos los órganos. Así funciona la enfermedad celíaca y así funciona también la sensibilidad al gluten no celíaca. Afectan el intestino, pero también afectan muchos otros órganos. De esta manera, Facundo, ¿podríamos concluir en algún punto que es mejor no consumir gluten? No, esto afecta solamente al 20% de la población. El resto de la población que no tiene problema puede consumir gluten tranquilamente. Obviamente, si me preguntás si las harinas refinadas son buenas, te digo que no, y ojalá todo el mundo deje de consumirlas. No pasa lo mismo con las harinas integrales, por ejemplo, que tienen gluten, salvo que estés en ese 30%. Entonces no es que debemos demonizar la harina de trigo, sino que solamente alertar a ese 20-30% de la población de que pueda tener esos síntomas. Nosotros desarrollamos un autotest gratuito para que las personas puedan hacerlo y reconocer puntos y síntomas, y aquellos que sumen más de 6 puntos son los que más posibilidades tienen de tener esta sensibilidad al gluten o cualquier intolerancia alimentaria. Eso pueden verla en nuestra página web o en el Instagram bajo el nombre de Autotest. Qué interesante, Facundo, y estábamos pensando que cada vez se detectan más casos de celiaquía y de intolerancia al gluten. ¿Esto tiene que ver con que efectivamente hay más herramientas para el diagnóstico o también hay un cambio en la alimentación y los alimentos ultraprocesados y la forma de cultivo utilizando agroquímicos en el campo es lo que está generando esta epidemia, no sé si decirlo tan fuerte, pero algo así de celiaquía? A mí me gusta no de celiaquía. La epidemia no es la celiaquía, sino la epidemia es la sensibilidad al gluten no celíaca. Sí, hay varios factores. Uno, el que dijiste, es que el pan que comemos hoy no es el mismo que comían nuestros abuelos. Recordá el pan que vos comías en la mesa cuando eras joven, y era un pan que era más o menos. Hoy vas a un restaurante y el pan es más rico que la comida, porque está más esponjoso. Esto es porque hoy el pan lo hacen con harina 4 ceros, con mucho más gluten. El trigo está modificado genéticamente. Cuanto más gluten le pones, más te pagan porque es más rico el procedimiento. Entonces hay más gluten, entonces por supuesto la gente está más expuesta. Después está el famoso glifosato, que es un agroquímico que le ponen al trigo, que también puede alterar la microbiota y la permeabilidad y eso generando más intolerancias. Y bueno, después, obviamente que tener la microbiota pobre, porque el 80% de los argentinos comemos mal, tenemos microbiota pobre, eso hace que haya más predisposición a que el gluten nos afecte, ¿no? Una microbiota fuerte te protege y cuando perdés esa diversidad,
hace que haya más permeabilidad, entonces filtran las toxinas y filtran el gluten y ahí se crean higos. Entonces es muy importante una microbiota fuerte también para y comer sano y comer con plantas, con alimentos fermentados y bueno, y eso, ¿no? Facundo, 2 o 3 consejos para cerrar la nota. En principio, la harina 4 ceros no, preferir 3 ceros o directamente la integral. ¿Y qué otros alimentos sí y qué otros no si tenés sensibilidad al gluten? No, cuando tenés una cosa es la enfermedad celíaca, no podés ni tocar trigo, avena, cebada, centeno. Tenés que comer sin TAC. Sin TAC, exacto. En cambio, la sensibilidad al gluten, que es lo que tiene la mayoría de las personas, en general sacando trigo, están bien. Pueden algunos comer avena, algunos pueden comer centena, algunos pueden... depende de cada persona, pero en general es menos grave. Vos podés comer, te descompones un poquito y al día siguiente estás bien, o varios días, pero no es grave, no te afecta tanto la salud como el celíaco. Entonces, al celíaco, si hay una enfermedad celíaca, hay que ir a un gastroenterólogo o un nutricionista que le explique bien cómo sigue su vida. El sensible al gluten es más un tema de aprendizaje día a día, también los nutricionistas, y a cualquier persona que tenga hinchazón de panza, se le hincha las manos, la cara, las piernas, o tenga hormigueos en el cuerpo, piensen en gluten, piensen en sensibilidad al gluten primero y después en enfermedad. Vayan a un médico que les haga, en especial si notan que las harinas les caen mal, vayan a un médico que les hagan un test de celíaco, y aunque les dé negativo, igual retienen el gluten y vean, y si quieren ser un poquito más específicos con los síntomas, utilicen esta herramienta que nosotros ofrecemos de forma gratuita en nuestras redes, que es un autotest muy válido para saber quiénes son más sospechosos de tener intolerancias alimentarias y en especial el gluten. Facundo, antes de saludarte, bueno, obviamente vos tenés implementado un método, además de que si querés comentarlo así muy sintéticamente, involucrás entre otras cosas la meditación, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué vinculación tiene esto? Y la meditación es lo mejor que le puede pasar a las personas, siempre lo digo, debería enseñarse en las escuelas, es algo mágico. Las personas que lo hacemos y todos los que lo practicamos y los estudios científicos hablan de que no solo nos baja el estrés, sino nos ayuda a vivir mejor, nos levantan los químicos de la felicidad, nos modula la microbiota. Es bárbaro y tiene un beneficio digestivo, por eso lo incluimos. Y no, con respecto al método, pueden entrar en nuestra página. Ahora también acabo de publicar mi libro que se llama Resetea tus intestinos, de Editorial Ateneo, así que los espero a todos. Voy a estar en la Rural el martes 10 a las 19 horas, recibiendo amigos y firmando libros. Genial. Y toda la información está ahí, en el libro y en nuestra página. Genial, Facundo, la verdad que sí, bueno, vamos a hacer todo lo posible por estar, así te podemos agradecer personalmente esta segunda posibilidad que nos das de entrevistarte y de poder difundir una información tan valiosa. Así es que bueno, muchísimas gracias, mucha suerte en la firma de libros y bueno y que estés muy bien. Yo encantado, llamame lo que necesites, me encanta difundir y participar. Gracias, Facundo. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, estuvimos dialogando con el doctor Facundo Pereire. Él es médico de medicina interna, es gastroenterólogo, es especialista, trabaja de honor en el hospital de Chipoleti. Ya escucharon, está así, igual que mi amiga, que está preparando otro libro. Bueno, él directamente ya salió del horno su libro y va a estar firmándolo el próximo martes 10 de mayo en la Rural. Así que bueno, también tienen la posibilidad de conocerlo y conversar un poco más acerca de esto. Ahí está, van